que nos hizo José Luis, a mí bueno, creo que a todos nos gustó, los que pudieron estar, porque no todos estaban ayer, sobre las catedrales góticas. Para mí es algo nuevo, porque aunque yo había leído un poco, pues tiene mucho más que investigarse. Bien, esta mañana, yo voy a decir esta mañana porque voy a ocupar toda la mañana, no es una charla solamente, como dice acá, es una ¿qué? Conferencia seminario. Vamos a trabajar de aquí hasta la 1:30. Es un taller, un mini taller. ¿Harás una pausa? Sí, haremos una pausa. Pero la idea es que, además de que trabajemos algunas ideas teóricas, ustedes y yo podamos abordar el tema también desde el enfoque personal, o sea, la práctica. Ayer José Luis esbozó ideas sobre alquimia, transformación, el templo está muy ligado al templo humano. No sé si ¿quién ha ido a Egipto de acá? Vale, Egipto. En Luxor, el templo de Ramsés II, uno que no es Karnak. Karnak es muy grande, es una estructura inmensa, pero tiene una avenida del dios Ram, ¿sí? El creador, que llega hasta el templo de Ramsés II. Y ese templo es muy especial por la estructura. Yo tengo una imagen de él y después lo podemos tocar, ¿sí? La idea es que ese templo replica el templo del ser humano, nuestro templo, y el templo del universo. Pero no me quiero adelantar tanto. Vamos a utilizar, les voy a dar material para trabajar, vamos a hacer dinámicas al final. Yo estoy dividiendo más o menos la mañana entre esta hora, que ya empezamos 10:15, hasta las 11:30 que descansamos. Tomamos un descanso que quiere Teresita. A las 12 retomamos el trabajo, ya con más prácticas. A la 1 hacemos una dinámica, y yo creo que terminar 1:30, lo más tarde 2:45, para poder irnos a la comida. Sí, a lo mejor hay que estar allí. Porque nos dan 15 minutos y no anulan la... Sí, no, termino. Trataré de terminar a tiempo. Más o menos es el programa. De todos modos, como lo están grabando y después lo van a subir a YouTube, y yo lo voy a subir también a la página que tengo y a los canales que tengo, los que quieran después más material sobre este tema, que es apasionante, con mucho gusto, ¿sí? Yo siempre les suministro más material. Como ya ocurrió en una charla en vivo en Facebook, se les manda el manual de la charla, fue de la Divina Comedia de Dante, ¿sí? Y en esta ocasión, el martes, cuando ya hago la propaganda, el martes va a ser sobre los sueños. El próximo martes 23 a las 7 de la noche, los que quieran verlo en vivo, también les mando un material sobre el tema de los sueños. ¿Por qué? Porque como ayer lo discutíamos, esos los formatos modernos que hay que utilizar para poder comunicarnos más. No podemos dejarlo, porque aquí llegamos a 13 personas. Aquí hay 13 personas, bueno, 14 conmigo. Pero cuando tú entras a un canal de ese tipo, tú vas a ¿qué? A 500, a 1000, o a 2000 o a más. Entonces hay que utilizarlo, ¿sí? Y no es nada complejo ahora, porque cada vez se vuelve más práctico. Sí aclaro que esta es una versión personal, nuevamente, no estoy dando cátedra, estoy compartiendo un estudio. Este tema ya lo vimos hace varios años aquí, cuando estábamos todavía en Zanoni con Joaquín y con Angelín, solamente que lo vi de una manera diferente, ¿no? Ahora lo voy a ver más, se va a ver más desde el punto de vista de la simbología, ¿no? Y de los significados que tienen este aspecto en nuestras vidas. Cuando yo empiezo este tipo de temas, me gusta mucho hacer, no es un ritual, pero es una invocación, ¿sí? Y yo quiero invocar a la Gran Madre, que es ¿quién? Isis, que de alguna manera es la réplica de María, todas las vírgenes de todas las tradiciones, ¿sí? Entonces vamos a ponernos de pie. Y se van a poner en parejas. Aunque hay 13, pueden formar grupos de 3. Un grupo de 3. Teresina, vamos a hacer un trío. No, ella con ella.
Estáis todos yo. Entonces ponen las manos en los hombros. Sí, aunque tú te tocas muy alto, ¿eh? Miren fijamente a la persona a los ojos y mantengan la atención en su respiración unos segundos. Cierren sus ojos. Y digan: tú eres Isis, la gran madre. Tú eres Isis, la gran madre. Mi alma. Mi alma. Invoco tu presencia Invoco tu presencia para comprender tus misterios, para comprender tus misterios, para sanar mi vida para sanar mi vida y ayudar a los que yo pueda. y ayudar a los que yo pueda. Te dedico este trabajo Te dedico este trabajo y pido la comprensión y de tus pido la comprensión y pido la comprensión y pido la comprensión a tus mensajes. a tus mensajes. Abren los ojos, se dan un abrazo y empezamos. Bueno, este diagrama lo conocen No. la mayoría. No, Es nuevo, es nuevo. Tenía pero entonces yo. Lo que pasa es que me gusta sacarlo porque en realidad es el resumen de toda la enseñanza de la tradición oculta, ¿sí? Y es válido porque estamos trabajando, vamos a trabajar eso. Desde el momento en que desde el absoluto emergió la primera manifestación, acuérdense, emanó, porque no hay creación, hay emanación, las tres fuerzas que aparecen como una triada, ¿no? Las tres fuerzas de las grandes tradiciones. De esa fuente, de ese absoluto, emanan las llamadas mónadas o las chispas divinas o los espíritus que van a recorrer un proceso de involución, que es envolverse. Involución significa envolvernos en la materia. Estos aspectos espirituales, debido a la conciencia que tienen del mundo de la eternidad, no son conscientes en el mundo finito. Entonces, pasan primero a través de la etapa mineral, ciclos inmensos de tiempo, después al vegetal, posteriormente al animal y entran al final al ser humano. Esto es cabalístico, ¿no? Estamos hablando de una visión cabalística que es compatible con toda la tradición oculta. A partir de la etapa humana, el ser humano pasa por los ciclos de nacimiento, niño, el joven, el adulto, las relaciones de pareja, las grandes crisis, y la mayoría pues no las enfrenta, seamos honestos, envejece y pasa a los estados post-morte, ¿no? Al plano astral, a la gestación, a los planos sutiles, al juicio interior, al paraíso, etc., y vuelve a reencarnar, ¿no? La tradición oculta tiene como pilares importantes la reencarnación, el karma, los ciclos, el sendero espiritual, etc., que son los elementos básicos de la enseñanza. ¿Qué nos empuja a volver a la rueda de la vida, a la que ustedes y yo estamos ahorita, digámoslo así, prisioneros? El peso del pasado, las acciones que llevamos a cabo, lo que dicen los hindúes, la ley kármica, o con lo que dice la tradición cristiana, aquello que siembras, aquello que recoges. Este ciclo o rueda de la vida nos mantiene prisioneros, si podemos decirlo así, hasta que en alguna ocasión decidimos enfrentar por autoconocimiento primero ese reto. Obvio, ese autoconocimiento nos permite estar equilibrados y de ahí pasamos a la autorrealización, que demanda una muerte del ego viejo. De esa parte, con esa liberación, entramos a la etapa superhumana, que ya es la evolución, que significa quitarnos la materia, cada vez vamos a ser más sutiles, se abren después las puertas angélicas y otras vías para el alma, y volvemos al absoluto. Esa es la visión de la gran tradición oculta, de la sabiduría teosófica, que de alguna manera resume y está inmersa en el tema que vamos a ver el día de hoy. La señora Blavatsky dice que vivimos en un estado constante de cambio. Nuestras vidas parecen que están entretejidas en múltiples cambios
experiencias de transformación, reestructuración radical de la psique humana. Constantemente, desde que hemos entrado a estos planos, estamos en constante cambio, aunque la conciencia del ego personal hace que parece que nada cambia, ¿no? Empezamos a ver que nuestros amigos envejecen y algunos mueren, entonces ya nos empezamos a preocupar, porque antes parece que todo está manteniéndose en un estado pasivo, estático, la vida no se mueve, y esa es la creación del ego personal por el temor al final. El famoso espacio de confort, no sé si todos lo tenemos, creo que sí, ¿no? Nuestro espacio de confort, que el que no queremos abandonar, ¿por qué? Porque nos da seguridad, nos da nuestras costumbritas de satisfacer nuestros deseos, de ir una vida calmada, pero todo eso, tarde o temprano, si no ha pasado ya desde que hemos nacido, como en algunos casos nos ha tocado, algún día vendrá una crisis a moverlo. Es obvio, la crisis ¿qué trae? Posibilidades. Pero una gran parte de la población prefiere seguir ¿qué? Como en la película de Matrix, regresarse a la Matrix porque no quiere vivir la realidad. Quiere vivir otra vez en la fantasía. La fantasía nos mantiene ¿qué? Ciegos, limitados, pero no nos preocupamos aparentemente. Los mitos tienen funciones, y en esta ocasión vamos a ver un gran mito, una gran leyenda, de tipo cosmogónico, sociológico, sobre todo pedagógico, que es lo que quisiera que yo tocáramos más en la leyenda de Osiris y Isis que vamos a ver. Nos enseña cómo vivir una vida humana, nos lleva a través de la crisis de la vida. Esto es lo más interesante. Cada quien tiene su mito, aunque no sea consciente. Se van modificando esos mitos durante nuestra vida, por supuesto. Nos los heredaron nuestros padres, la sociedad y el grupo en el que nos hemos desenvuelto. Es como una manera de ver el mundo, pero cada quien tiene un mito particular, ¿no? Aunque todos, por ejemplo, la gente de Cáceres tenga un mito general, cada persona lo tiene, ese mito, pero adaptado a sus condiciones personales. O sea, hay modificaciones personales. Lo que no nos damos cuenta es que todas las figuras que encuentran en la mitología están ¿dónde? Dentro de nosotros. Son aspectos de nosotros mismos que podemos descubrir y favorecer. Esto es uno de los puntos más importantes. Y lo que ayer decía José Luis me parece muy válido. Los templos, aparentemente una catedral, ¿no? Está afuera. No, está dentro de mí. Lo que hicieron los maestros constructores es sacar eso y colocarlo fuera como un símbolo de una enseñanza que no podía ser dada de otra manera bajo la oscuridad de la Edad Media. Porque hay de aquel que se le ocurriera tener los grupos, ¿no? Pero la mayoría corría el riesgo de que les hicieran chicharrón, ¿no? Como ocurrió con Giordano Bruno, a Galileo por poco le toca, ¿no? Si no se echó para atrás, pero pues si no, no hubieran quemado. Lo que quiero decir, que un símbolo como una catedral gótica representa ¿qué? Toda una riqueza interna, las posibilidades que tenemos. Y también en este caso las leyendas también vienen a ser algo parecido. La verdadera función del mito es despertar una memoria interna, el recuerdo de lo que somos. Recuerdan a Platón, él dice que nada descubrimos, todo lo recordamos. Todo viene a nuestra memoria del pasado lejano del que venimos. Aprendemos a contar nuestras propias historias, los mitos de nuestras vidas. Es una manera de poder despertar de nosotros mismos del sueño de la ignorancia. Y cada quien tiene el suyo. Este diagrama, también bastante viejito, me gustaba porque de alguna forma este es el centro de nuestra psique, ¿no? De ahí han emanado los grandes mitos. Por ejemplo, ¿se acuerdan el de Deméter y Perséfone? El que originaron los misterios de Eleusis. O el del Cristo, que también está dentro de nosotros. O el de Odiseo, ¿se acuerdan de la leyenda de Ulises? O la Cábala, o el que vamos a ver ahora. O sea, todo está emergiendo de nuestras estructuras arquetípicas, o como decían los antiguos, de los dioses que están dentro de nosotros. Después tocaremos la estructura del ser humano. El hombre ha sido concebido como divinizado, unido antaño a la contemplación de los dioses, se ha realizado en otra alma, se ha deslizado otra alma. Si ustedes analizan, nuestro ser verdadero es eterno. El traje que usamos es temporal. Lo único verdadero es lo que está en nosotros, utilizando el traje.
Obvio, nosotros nos hemos identificado con el traje, ese es uno de los retos que tenemos que superar, pero es parte del proceso evolutivo. No podemos soltarlo mientras no sepamos primero qué es el traje. Ahora, el traje tiene una función, o sea, la personalidad. ¿Cuál? Evoluciona. Sin él no podríamos estar en este plano físico, sin él no podríamos llevar a cabo las experiencias necesarias para despertar del sueño de la Matrix, si quieren verlo así otra vez. O sea, mientras estamos dentro y mientras satisfacemos nuestros deseos por largos periodos de vidas, pues mira, es parte del proceso de maduración. Aquí vemos ahorita 14 personas. Hay 14 niveles de maduración, 14 formas de comprender. Nadie va a percibir igual lo que yo estoy diciendo. Todos van a entenderlo a diferentes niveles. ¿Por qué? Porque no tenemos más allá de lo que hemos madurado. La madurez que trae en nuestra alma nos da un tope. ¿Qué se pretende? Que este tipo de enseñanza, y no digo que sea la única porque hay otras corrientes que también enseñan profundamente, despierte esos antiguos recuerdos del pasado que están guardados en nuestro corazón. Yo ayer recibí un muy interesante artículo de Magali, no sé si se acuerdan algunos de Magali, la coordinadora del Caribe y de Centroamérica de la Federación. Es sobre la meditación en el corazón. Está muy bueno. Porque ella me preguntaba qué opinaba yo, porque lo estaban viendo en Puerto Rico. A mí me pareció interesante volver a leerlo, porque ahí habla dos de los maestros, y Madame Blavatsky dice que una de las maneras de poder trascender el tema es meditar en el corazón, centrarnos en el corazón cuando hagamos nuestra meditación. Porque ahí está el centro de nuestra conciencia. Y no tanto del corazón físico, sino del centro de nuestro corazón espiritual, ¿no? Recuerden que está en la profundidad. Yo tanto que a veces decía de broma, hace años, cuando decía, cuando dices tú, ¿quién? ¿Yo? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Y como decía algunas veces, ¿por qué no hacemos esto? Como algunos lo hacen. Porque la conciencia está según cada quien. Lo que quiero decir es que inconscientemente señalamos una zona donde está nuestra parte verdadera. Y es ahí donde debemos dar cuenta. Se ha deslizado otra alma combinada a la forma específica humana y por ello se encuentra cogido en los lazos de la necesidad y de la fatalidad. Esto viene en Jámblicos, en los Misterios de Egipto. Es una obra, yo la vi, sí, ya la hay en castellano. Se las recomiendo. Los Misterios de Egipto de Jámblicos o Jámblico, como quieran pronunciarlo. La editorial es esta editorial de los clásicos gredos, ¿sí? Se las recomiendo. Esa y la de Isis y Osiris, los misterios de Isis y Osiris de Plutarco son las dos obras muy interesantes que son válidas para investigar este tema, ¿sí? Esta es nueva, pero ya la hay. No es posible comprender profundamente y mucho menos encarnarlo el alma de Osiris sin antes saber su significativo cambio de la forma de pensar ordinaria. Aquí yo, antes de entrar, quisiera yo hablar del pensamiento ordinario. Se proponen 5 cambios para que podamos ajustar nuestra forma de pensar, y así podemos leer los secretos de la antigua sabiduría egipcia. Primero, tener un pensamiento intuitivo imaginativo. ¿Qué significa eso? Intuitivo imaginativo. Que la mente esté tranquila. Que la mente la dejemos en paz un poco, utilicemos nuestra imaginación de forma intuitiva. No entenderemos el tema, cualquiera de las grandes leyendas o mitos de la antigüedad, si la mente interfiere. La mente tiene su función, pero normalmente es una función mucho más objetiva y polar, ¿no? Entre lo bonito y lo feo, lo bueno, lo malo, etc. La intuición une y penetra en la enseñanza. También tener un pensamiento concreto. ¿A qué me refiero un pensamiento concreto? A un pensamiento en el presente, en el ahora, en una verdadera conciencia de la realidad presente, y no estar perdidos en ¿dónde? En el pasado, que ya se fue, o en un futuro que aún no se presenta. De ahí que el cuidar estos dos elementos son muy importantes para entender estos mitos. Abiertos a la sincronicidad. ¿Qué es sincronicidad?
Yo les doy a ustedes una definición en el manual que les voy a repartir ahorita, definición de la sincronicidad. Está en la primera página al final. Es la coincidencia en el tiempo de dos o más causas en relación a eventos que tienen el mismo o similar significado. Un ejemplo. Supóngase que ahorita vamos a venir a esta charla y en la mañana ustedes abren la tele, por decir algo, y aparece una historia de Isis y de Osiris. ¿Eso es qué? Una sincronía. ¿Sí? O sea, de lo que ustedes iban a venir, de repente, o soñaron, tuvieron un sueño. A lo mejor todavía no tenían interés en esto, y soñaron en esto. Y al otro día llegó el anuncio. Dicen, eso es una coincidencia. Se llama coincidencia significativa. Esa es la manera en que el alma nos dice, oye, ponle atención a esto. No te dice que lo hagas o no, eso lo decides tú. Pero te dice, oye, y hay personas que tienen muchas y no les hacen caso. Es una casualidad. Cuidado. Normalmente las sincronicidades vienen del alma y deberíamos estar muy atentos. Hay un librito del Dr. Jung que yo les recomiendo, ¿no? Se llama Sincronicidad. Lo venden, creo que Sirio tiene una edición sencillita y pueden ustedes consultarla. Una conducta ética. Es muy importante la conducta ética en este trabajo. ¿Para qué todo esto? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué principios me sostiene? Todo esto que estoy leyendo lo voy a repartir pues de una vez si quieren, para que no empiecen ahí a distraerse en los apuntes, porque se distraen. A ver, por favor. Puedes pasar todos y que se los... Sí, porque si no... Ya para acá, no te preocupes. Hay para todos, porque tengo varias copias. No hay problema. Pero lo de la sincronicidad es muy curioso, porque cuando estás trabajando en una dirección es impresionante la cantidad de cosas que te van reforzando el trabajo que estás haciendo en esa dirección. Sí. Entonces tú sientes que vas en la dirección adecuada. Sí. Y hay cantidad de cosas que te hablan. Y cuando te despiertas, ¿qué cosa que te acuerdas de ¿A quién? Yo que sé, cuando estás haciendo un trabajo, yo que sé, Todos tienen, hay bastante material. Casi todo lo que aparece lo van a tener ahí por si lo quieren después reflexionar, ¿sí? Algunas cosas están ahí y aquí yo ya no las puse a meter porque es demasiado, pero las vamos a tocar, si ustedes después con calma lo vamos viendo, vamos reflexionando. La última, principios éticos. Uno de los elementos que más se refuerzan en el trabajo teosófico y en todas las enseñanzas de corte espiritual es la coherencia. Yo recuerdo que ayer veníamos charlando sobre el tema de los gurús, maestros y todas esas hierbas que andan por ahí. Yo no digo que no hay instructores serios, los hay, pero la mayor parte de los casos que hay, pues el supermercado espiritual donde hay de chicha y de manteca, ¿no? Así es, ¿no? Se las dan de gurús o curanderos, maestros, de lo que fuera, pero en el fondo es una búsqueda de beneficios materiales porque pues la situación no está fácil. ¿Cómo podemos reconocer a alguien que tiene por lo menos cierta seriedad para que yo pueda escuchar su enseñanza y decir, bueno, pues algo me suena en su manera de ser? Primero, la coherencia. Él vive lo que enseña, al que fuere. Yo no digo que estamos buscando santos, pero hace intentos por ser coherente. A eso me refiero. Yo no me siento ser coherente 100%. A veces me falla. Pero trato cada momento de vivir lo que estoy profesando hasta donde puedo. Y por eso me atrevo a estar aquí enfrente y hablar del tema. Otra cosa, ¿los quiere controlar? Ningún verdadero instructor controla a nadie, ni los obliga a nada. Les puede dar pautas, les puede dar reglas, pero no los puede controlar. Y tercera, los centavos. La enseñanza no se cobra. Eso es un punto importante. Puede que ustedes digan, bueno, voy a donar porque pues hay gastos del salón, ¿no? Pues tienen que pagar aquí el salón. Eso pasa mucho, por ejemplo, yo a México cada vez que voy, damos charlas para ayudar a los grupos para que paguen su renta. Tienen que pagar una renta y no es fácil. Pues no, es entendible, ¿no?
pero no estamos dando grandes cantidades como a veces se pide, ¿no? Yo he oído hablar de cursos de 200 o 300 euros, por ejemplo ese de Kundalini, despierte su Kundalini, querían 500 por un curso de 2 días. Digo, bueno, pues si despiertan Kundalini se les va a despertar otra cosa que no saben qué, si la despiertan, porque el peligro que hay, no, y se llena, porque miren, yo entiendo a la mayor parte de la gente que está buscando, hay una gran necesidad, y a veces, pues, no, como decía alguien, no todo lo que brilla es oro. Tendríamos ser más serios e investigar seriamente quién es el instructor y de qué clase de enseñanza me está dando. Yo no digo que no haya escuelas serias y la teosofía no es la única. Están los Rosacruces, está el Cuarto Camino, hay varias, la enseñanza de Krishnamurti, etcétera, etcétera. Las hay, pero la gente se pierde ¿en qué? En las grandes fantasías, ¿sí? En lo que deslumbra. Y finalmente caemos en una decepción y abandonamos todo y decimos, no sirve nada, no, mejor no. Vuelvo a mi vida normal que yo tenía y me dedico a lo que yo hacía y dejo todo. ¿Por qué? Porque pues te decepcionas dado que ves cada cosa. Entonces, también hay una cosa que tenemos que separar. Una cosa es la enseñanza y una cosa es los seres humanos. Mucha gente se ha frustrado en la tradición cristiana, ¿o no? ¿Pero frustrado de qué? ¿De los seres humanos o de la enseñanza? De los seres humanos están frustrados, porque los seres humanos van a fallar, ¿o no? Y van a hacer de las suyas. En cambio, la enseñanza tiene mucho valor. Y deberíamos tener ese discernimiento para separar una cosa de otra. Estamos en eso. Y eso pasa también con la enseñanza teosófica. Por eso Madame Blavatsky dijo, una cosa es la sociedad teosófica y otra cosa es la teosofía. Yo ya no estaría en la sociedad si fuera por la sociedad teosófica. Yo estoy por la teosofía, por la enseñanza. ¿Por qué? Porque en la sociedad teosófica pues va a haber diferencias, eso es obvio. Y vamos a tener discusiones. Porque la personalidad, que es la que se trabaja acá, esa va a rebotar y va a querer imponer su manera de ver y no siempre lo hace de una manera equilibrada. Ese es el gran problema del reto de la personalidad. Bien, estos puntos los tienen en su material y ojalá los reflexionen. La imaginación es básica, pero con intuición. No fantasía, no irnos a la fantasía, sino con intuición. Vamos a hacer después un ejercicio al final, a ver si da tiempo. ¿Quién es Osiris? Osiris es el dios de la vida y de la muerte. Pero antes les reparto el material de este cuate. Y retorna nuevamente al submundo después de traer la civilización a los humanos. Osiris es la energía arquetípica que activa el inconsciente. Cuidado, es más de lo que nos imaginamos. Lo que no solo es el depósito de la memoria, pero también de los increíbles recursos para los que cada día tenemos en nuestra vida. El mito de Osiris contiene un recipiente alquímico, volvemos al tema de José Luis de ayer, siendo un fundamental principio que lleva a un cambio psicológico. Todos tenemos a Osiris en el inconsciente, pero está ¿qué? Dormido, esperando que ustedes y yo lo activemos, si algún día lo hacemos. Por eso al principio invocamos a la madre. ¿Por qué? Porque ella está de alguna manera, más bien es Osiris de alguna forma. Gracias. Isis, Hathor, Sekhmet revelan diferentes manifestaciones de la Gran Madre. También representan el aspecto femenino de la mónada, el principio femenino que desarrolla nuestra transformación profunda. En el hombre es Isis y en la mujer también es ¿quién? Isis a través de su ánimo, su parte masculina. Siempre es ella es andrógina, no tiene sexos. Pero aparece diferenciarse en los hombres y en las mujeres. ¿Por qué? Porque aparecemos por polaridades. Todos tenemos la misma proporción de energía masculina y femenina. Todos. La diferencia está en que por el programa evolutivo de cada quien, en alguna encarnación tenemos un traje femenino y otros tenemos un traje masculino. Pero la energía es la misma. La parte femenina del hombre que no se desarrolló, no se mostró, queda guardada en el alma. Y en este caso Isis representa esa fuerza. Y en la mujer también es Isis, aunque aparece como un hombre, el hombre interior, el ánimos famoso del Dr. Jung.
Es el principio femenino que desarrolla nuestra transformación profunda, su firmeza en resistir a Set, lo vamos a ver, su perseverancia. Perdona que interrumpa, es que como has dicho que es andrógina, entonces ¿por qué el aspecto femenino de la monada? ¿Cómo? Como has dicho que es andrógina, ¿por qué pones que es el aspecto femenino de la monada? Porque de todos modos, a pesar de ser andrógina, no lo vemos desde el punto de vista, o sea, el decir que es el aspecto femenino no es como lo vemos nosotros en el mundo, es un recipiente, acuérdate, es la copa del Grial que sostiene lo eterno, y todo lo que sostiene, que contiene, es femenino, simbólicamente. ¿Qué es el traje? Un recipiente, es femenino el traje, de todos, parejo, que sostiene ¿qué? Al espíritu que está contenido. ¿Qué es el templo del que habló ayer José Luis? Es femenino, porque sin un templo no hay que, no es un recipiente para que la obra se desarrolle. Nuestros cuerpos son los templos para que la obra se desarrolle. Son los contenedores alquímicos de las transformaciones de todos. Ese es el mensaje muy interesante de esta leyenda. Por eso, desde ese enfoque, Isis es femenina para sostener ¿a qué? Al espíritu. Pero a la vez es andrógina ¿para qué? Para la estructura que se separó de la polaridad femenina masculina del ser humano. Tiene esas capacidades. Y aquí yo resalto algunas características de ella. Es profunda, resiste a Set. ¿Qué es resistir al mal? Fuerte, firme. Es perseverancia porque recuperó el cuerpo de su esposo. Es muy protectora con su hijo Horus. Y tiene la habilidad para reanimar a su esposo más allá de todo el límite ordinario y llevarnos a un territorio irracional. Es una gran maga. Isis es la más grande de las magos que podemos tener y está en nosotros. Esas capacidades de poder trascender todas nuestras limitaciones. Set, el otro personaje, es un agente de limitación, constricción y coagulativo. Y aquí ya empezamos a tocar algunos temas de la alquimia. ¿Qué coagula? ¿Qué es coagular? Algo que se había disuelto se vuelve a coagular. ¿Qué nos va pasando durante toda la vida? Primera fase. Nacemos y vamos ¿qué? Coagulándonos. ¿O no? Estructurándonos. Pasamos procesos porque nos disuelven y nos vuelven a coagular. Las crisis. Las crisis tienen como función disolvernos. ¿Disolver qué? La estructura de la personalidad. Estoy hablando aquí de alquimia dura. Y vuelve a coagularse. La función de Set es volver a unir. Y después, en la última fase de nuestra vida, la muerte viene a ¿qué? A disolver el traje. Para volvernos a ¿qué? Del otro lado, a coagularnos. Porque el hombre no desaparece. El plomo es el metal principal de Set. Y vamos a ver la importancia del plomo. Set es una parte vital en el proceso de realización del individuo. Es el catalizador que transforma el statu quo. ¿Qué es nuestro statu quo? Nuestro espacio de ¿qué? De confort. Él nos viene a sacar con sus crisis, con su violencia, con los límites a los que llega con tal de que nosotros rompamos con estructuras viejas que no nos sirven. Porque todos nos acostumbramos a nuestro cafecito en la mañana y de repente llega ahí con una tromba y nos mueve todo. ¿Y cómo nos quedamos? Quien ha tenido una experiencia de que lo hayan sacado de su trabajo, así a lo macho, como decimos, así a lo canijo, se dará cuenta lo duro que puede ser. No esas salidas de trabajo que te hacen en una fiesta, no, esas que te dicen, mañana ya no vienes, estás despedido. ¿Cómo se siente la persona? Que se le acabó el mundo. Porque crea una crisis muy fuerte. En lo personal me pasó, pero es verdad, sientes algo así, pero a la vez también el vivirlo individualmente, sacar esa fortaleza que tienes dentro para luchar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no te pasa? Pues tú no sabes de esa fortaleza. Si no lo hubiera hecho, pues me hubiera quedado ahí un día. Todo el tiempo. ¿Por qué? Pero me di cuenta que tenía fortaleza y energía. Y gracias a eso pude hacer muchas cosas.
Entonces, Set tiene la función de romper esos patrones que de costumbre, de comodidad, no es el mal, Set al final es importante. Set también es que, otra forma de quién, de Osiris. Isis es su parte femenina, Set es su parte oscura, es la sombra, no podemos darle vueltas, es nuestra sombra, porque Osiris está dentro de nosotros, él contiene todo, es a la vez todo y a la vez Osiris. Haría una función parecida a lo que se mencionaba de las catedrales, lo que sería el diablo, el demonio. Eso, ¿qué pasa si no hubiera habido mal en este mundo? Estarían sentados así. Cómodamente. Supónganse que no hay mal, que todo es bonito, que no hay polaridad. ¿Qué nos ocurriría? O no habría vida. Para empezar, no habría conciencia porque ustedes y yo conocemos las cosas por la polaridad, ¿o no? No nos diferenciamos. Eso es lo que le ocurrió a Adán y Eva. Si no comen del famoso árbol, no hay nada. Seguiríamos como niños de 5 años o 4 años con una conciencia pequeñita. Necesitamos ver los opuestos para decidirnos y vivir las experiencias. Al principio, pues vamos a meter la pata. ¿Por qué? Porque estamos como niños, como animalitos, ¿no? Queremos pasarla bien, etcétera, etcétera. Pero poco a poco la vida a base de golpes, que es una de las cosas importantes. Yo entiendo que cuando estamos dentro del agujero no lo vemos así. Cuando nos ha venido una cosa muy difícil, pues sentimos que estamos perdidos, ¿no? Que estamos hundidos. Pero después de esa experiencia, ¿qué ocurre? Hay una transformación. Creces, ves otras posibilidades. Ahora, cuidado, hay almas que no soportan y se van. Prefieren el suicidio, la salida rápida, porque no encontraron una solución, no fueron capaces de decir yo puedo seguir adelante. No se dieron cuenta de la fuerza que tenían. Sí, o más bien, yo creo que más no darse cuenta, su parte más instintiva, no tan madura, los apabulló y les dijo no hay salida, busca una. Bueno, el suicidio es una, pero pueden escoger la droga, o sea, todo aquello que nos vuelve amnésicos, ¿sí? Que nos hace olvidar la realidad, tiene que ver con esta parte de ignorar el cambio. Es el catalizador que transforma el statu quo y nos fuerza a ejercitar la parte oscura de nosotros, lo que hace sentirnos extremadamente incómodos. ¿Quién no ha tenido tentaciones? No me digan que no. Tentaciones no solamente buenas, sino tentaciones oscuras y fuertes. ¿Quién no ha caído? No hemos caído. Todos, ¿o no? ¿Quién no sabe que todavía sed es fuerte en cada uno de nosotros? Pues todos. Si Él no está ahí, no hay cambio. No estoy glorificándolo. Lo que estoy tratando de decirles es que es necesario. Sin Él no hay catalizador. Sin Él no hay transformación ni metamorfosis. No hay alquimia. No hay piedra filosofal. No hay obra. Sin Él no había las cosas. Por eso algunos faraones tenían no solamente a Horus. Horus tiene una posición interesante. Déjenme ver. Antes de que sigamos, les reparto el tema de Isis, porque esto lo vamos a trabajar a unos minutos. Y el tema de Set, nomás que te repartas eso. Van a tener 3 hojitas cada uno. No, 4. Ahorita les doy otro. Vienen pequeñas definiciones de cada uno. Y unas preguntitas. Además sinceras, ¿no? Y sinceras, ¿eh? Sí, hombre. Que ya ha pasado alguna vez que... No, pues, miren, yo entiendo que todos tenemos resistencia. ¿Sabes qué es la resistencia? La estructura de la personalidad tiene sus defensas. ¿Hasta dónde yo me muestro a los demás? ¿Hasta dónde me permito? Pues yo estoy seguro que todos tienen diferentes grados de capacidades de mostrarse, de que los vean tal como son, ¿o no? ¿Por qué? Ten esto tú nomás, de una vez, el de Osiris, el de Horus, perdón. Si no, papel hay suficiente, no se preocupe, para eso hay mucho. ¿Y por qué todas las tradiciones le dan esa connotación negativa y que nos hace temerlo y evitarlo? ¿Por qué? Porque hay niveles de conciencia de los materiales. Por ejemplo, el caso del budismo tibetano. Yo me acuerdo que recién empecé a estudiarlo, me parecían que esos demonios que se habían convertido
al budismo y lo protegían, pues me parecían como que un demonio protege la enseñanza. Pero uno va entrando y se va dando cuenta que esos demonios se pueden transmutar porque están en nosotros. A nivel público, a nivel pueblo, la limitación de separar lo malo y lo bueno es clásico porque, como decíamos ayer, la ignorancia va en parejo a las creencias fanáticas. Entre más ignorante la persona, menos piensa y más cree lo que le dan y no la cuestiona. Entre menos ignorante, más cuestiona y menos acepta simplemente porque alguien quiere que lo vea así. Entonces, los niveles de separar lo bueno y lo malo, al demonio y al Cristo o a Dios y al mal, el bien y el mal, va en función de ese nivel de conciencia. Los maestros de sabiduría te dicen muy claro, no hay bien y mal como lo vemos nosotros. Pero a veces me he preguntado por todo esto que estás diciendo tú, ¿no? De que esto es tan beneficioso para el trabajo con uno mismo y para una enseñanza. Pues, si realmente todos estos simbolismos son protectores de la enseñanza en realidad. Es decir, sí. Solo aquel que se atreve a traspasar sus miedos, a traspasar todo aquello que nos limita y todo lo condicionado que estamos condicionando, es el que realmente accederá a eso. Fíjate que ahorita que dices eso me vino a la cabeza, así sucede, ¿no? Los grandes misterios de Isis. Primero estaban como en el Eleusis, se celebraban un año antes, los misterios de Isis. Si eras capaz de trascender esos misterios, entrabas a los misterios de Osiris el siguiente año. En el Eleusis era igual, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores exigían, por supuesto, que trascendieras ciertos miedos, que te atrevieras a ir a dar un paso, que salieras de tu espacio de confort, que fueras capaz de observar al mundo y no querer imponerle tu manera de ver las cosas. O sea, era una transición a la antigüedad, al estilo de la antigüedad, lo que ahora nos parece que es tan común, pero que la mayor parte nos da miedo a veces entrarle. El gran temor es la estructura personal, que se va a sentir que amenazada, porque la vamos a cuestionar, porque le vamos a decir, pues todo el poder que tenías, todo lo que tú querías ahora, no. Y no es porque no te voy a satisfacer, sino que ahora te vas a disciplinar y ahora tú vas a estar a mis órdenes, no yo a tus órdenes. Eso es lo que teme mucho la mayoría. Y eso es lo que hace que a escuelas serias como la Teosofía u otras escuelas la gente vaya poco. Porque donde te ensalzan a la personalidad, ¿cómo están? Así, lleno. ¿Por qué? Porque no les interesa. Te dan una enseñanza, pero no se meten con ella. O sea, cualquiera puede acceder a ella. Pues mira, está bien. Lo que se trata es que haya mucha gente. Pero cuando tú trabajas la personalidad, la gente huye. Porque no quiere. Y es entendible. La madurez de mucha gente está todavía para vivirla y satisfacer sus deseos. El tema del bien y el mal es un tema complejo. Pero no podemos negar que la misma divinidad, acuérdense lo que dice en la doctrina secreta, Deus es demonios inversus. Dios es el demonio invertido. O sea, esas fuerzas de luz tienen una fuerza también opuesta. No habría luz si no hay la otra. Necesitamos esa polaridad, por lo menos para evolucionar, ya después fusionamos. Bien, les he repartido a los tres personajes. Me gustaría, antes de proseguir y viendo mis tiempos, que se reunieran en grupos de 3, creo que sí se pueden reunir, o de 1 de 4, y fueran viendo cada uno de las hojas y respondiendo. Pueden leer, uno le lee y todos responden. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, a ver chicos. Por ejemplo, dice de Isis. Dice, ¿qué es lo que Isis tiene que decirnos? Y ustedes anotan cada quien. Alguien lee y todos lo anotan. Son 3 preguntas de cada uno. Primero lean lo que describe a Isis, a Osiris y a Set, y después van respondiendo. Entonces, llamaríamos la leyenda. O sea, de cómo va y qué significados tiene. Y después de que la pase, les voy a repartir otro material que tiene que ver con la leyenda, las fases del proceso. Y finalmente, si nos da tiempo, haremos una dinámica, pero ya la estoy cuestionando por el tiempo. Tenemos 1:30 y a la 1:30 hay que irnos a fuerzas por la cuestión de la... Bueno, a menos cuarto está ahí al lado del restaurante. Sí, pero de todos modos, bueno, ya calcularemos cuando terminemos. Si alguien se quiere apuntar, los que no se han apuntado pueden venir, no hay ningún problema. José... Yo todavía no. Vale, lo digo por si quieres. Bien.
¿Cómo empieza esta leyenda? Dice, Osiris gobernaba Egipto. Sus grandes habilidades y capacidades permitieron que enseñara al pueblo egipcio las ciencias del conocimiento y las ciencias ocultas. La tradición habla mucho de esta parte. La leyenda nos habla de que Osiris, por cierto que voy a dejar la presentación porque me la pidió José Luis. El que la quiera, yo aquí voy a copiarla y no hay problema. Osiris se le describe, es interesante, la leyenda es muy vieja. Es más antigua que el imperio, que la unificación de Egipto. Recuerden que sobre el año 3500 Nemer unificó el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Los fusionó, formó el imperio egipcio. Pero se sabe de que había una etapa llamada predinástica, o sea, antes de la unificación. Antes de la unificación estaba el Alto Egipto y el Bajo Egipto separado, y cada quien tenía su rey. Lo que hizo Nemer es fusionarlo. Entonces, la antigua tradición nos habla que esta leyenda viene desde esa época, desde la etapa predinástica. Hay muchas conjeturas ahora sobre este periodo. Han sacado varios programas donde hablan, por ejemplo, de no solo de la pirámide de Keops, sino la figura esta que está junto a la pirámide, el cuerpo de león con la cabeza de la esfinge, que asumen que es predinástica, o sea que no es la imagen de Keops ni de Kefren, sino que viene de la etapa predinástica por varias de las conjeturas que han sacado. Es muy difícil definirlo. Lo que sí se puede decir, en la doctrina oculta dice Madame Blavatsky que realmente el pueblo egipcio, el que le dio realmente esa brillantez al imperio, era una línea de atlantes que llegaron sobreviviendo probablemente entre 7 o 8 mil años antes. Cuando llegaron, cuando se destruye la Isla Blanca, lo que quedaba, emigran y llegan y gente nómada, gente que andaba por ahí subiendo y bajando alrededor del río, de repente construyen pirámides como la de Keops y Kefren, pues no podría brincar, no podía haber ese brinco cuántico tan poderoso si no habría influencia de una cultura superior. Entonces eso está a debate, porque es muy difícil comprobarlo miles de años después. Aunque saben ahora que se han descubierto 2 entradas en la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón. Echaron una película el otro día. Sí, quien la ha visitado, que hemos ido, pues ahí todavía está el sarcófago y han dejado Howard Carter, el descubridor de la tumba, por respeto a este rey, a Tutankamón, dejó la momia ahí. Todo lo demás, el ajuar y la riqueza de él está en el Museo Egipcio. Entonces un arqueólogo inglés, sí, observó las paredes de la tumba y encontró que hay, bueno, así de entrada me pareció ver 2 entradas atrás la pintura que hay, de una pintura. Entonces llamaron a unos radiólogos o tipos que tienen un sistema para ver a través de la materia, aquí españoles, y encontraron que hay 2 entradas tapiadas con la pintura, o sea, una está del lado derecho, otra está del otro lado, y que atrás hay unas salas aparentemente. Incluso llamaron al ministro de Cultura, hicieron las pruebas y comprobaron que era así. Se ven 2 entradas. Asumen que sea la tumba de Nefertari o Nefertiti, la esposa de Akenatón, que no se ha encontrado la momia, porque en ese periodo que fue muy complejo, a Akenatón casi destruyen su momia. Ya la encontraron, pero está muy destruida, pero no así la de la mujer. Entonces, este pueblo tiene una riqueza mucho más de lo que nos imaginamos, y por supuesto la arqueología lo limita, porque ¿quiénes son ellos para ser mejores que nosotros? Ahí hay un prejuicio muy poderoso de la ciencia moderna. Bien, entonces nos habla de que Osiris vivía y gobernaba. No sabemos en qué nivel, pero él gobernaba y vivía y le había dado mucha cultura al pueblo. Osiris representa la energía arquetípica, como lo menciono ahí, en el cual está en el inconsciente. Es mostrado en forma de humano, envuelto como una momia, con su cara y sus manos expuestas. Esto sugiere que le sirve de contenedor ¿para qué?
¿Qué nos recuerda la envoltura de las momias? A ver. Al capullo de la mariposa. Eso. ¿Se acuerdan que el gusano cuando se va a metamorfosear hace una especie de envoltorio? Fíjense que en la tradición oculta, en los estados post-morte, después de la fase del periodo de estar en el astral, se menciona, bueno, que los sujetos están como envueltos, ¿no? Aparentemente parece ser una momia, porque van a ser ¿qué? Metamorfoseados para entrar al Devachan. Nadie puede entrar al Devachan si no se metamorfosea, si no se transforma. Yo recuerdo en un sueño que tuve hace muchos años de mi padre. Recién murió, recién creo que al año más o menos, o un poco más. Soñé que estaba así envuelto como momia, se más se le veía la cabeza como a Osiris. Y estaba junto a una escalera. Yo me acuerdo que en el sueño le decía, papá, ¿qué te pasa? No, estoy bien. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Y te sientes bien? Sí. Y veía que subía de brinquitos una escalera, ¿no? Iba pegando un brinco, ¿no? Estaba todo envuelto. Me llamó la atención ese sueño porque se parecía a la envoltura de Osiris. Por eso los que van a morir, todos los egipcios al morir, indicaban la siguiente letanía. Un muerto dice de sí mismo: yo soy Osiris, yo procedo de ti, grano, he entrado en ti, he engordado en ti, he crecido en ti y he caído en ti. ¿Quién es el grano? La personalidad. Y yo soy Osiris, la esencia, la fuerza, la vida que está en ti. Yo te he utilizado, yo he crecido en ti, porque tus experiencias me han alimentado, me han hecho mejor. Así los dioses viven en mí. Ya habla ahora sí la persona. Vivo como grano, crezco como grano, que cosechan los venerables. Los venerables son los dioses que recogen el grano. Y a mí me cubre Ger, la tierra. Yo vivo, yo muero y yo me consumo. No nos consumimos. Ustedes y yo nos vamos consumiendo desde el momento que nacemos. Por supuesto, sí, físicamente. Pero la esencia de Osiris va creciendo, nuestro espíritu va creciendo, la esencia de la fuerza. Vamos transformándonos. Y cuando cae a la tierra y muere, mucho fruto lleva. Es lo que dice incluso el pasaje cristiano, en Juan 12, 24 y 25. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Es el mismo pasaje, salvo que esto lo dice en el libro de los muertos miles de años antes, y esto lo dice después en los evangelios. Esto se vincula con el concepto arquetípico que los muertos, al igual que la vegetación, vuelven a la vida. Ustedes y yo volvemos. Obvio que la cáscara del grano se desbarata, se deshace, pero le permite que esa energía, lo que hacía la alquimia, desbarataba la estructura física, simbólicamente psíquica, porque no era la física, era la psíquica, el viejo ego, para permitir que la esencia aflorara nuevamente, reencarnar a Osiris como Horus, el hijo. ¿Qué pasa? Pues Set era el hermano de Osiris, la otra cara de, ya vieron ustedes quién es Set, y tiene como pareja a Neftis. Yo siempre decía, este es un vodevil, porque Neftis es hermana de Isis, esposa de Set, Set es hermano de Osiris, o sea, todo quedó en familia, muy complicado. Neftis es hermana de Isis, pareja de Osiris. Ahora, aquí hay algo interesante, yo no me metí tanto a mostrar toda la leyenda porque es muy compleja, pero por ejemplo, Osiris tuvo relaciones con Neftis, la esposa de su hermano, y esta es en Chila. Bueno, entonces, ¿qué hace Set? Envidioso, y a su hermano le tiende una emboscada al hacer un sarcófago de plomo bellamente adornado. ¿Qué es el plomo? Acuérdense, ¿qué significa el plomo? El plomo está muy ligado, vean ustedes su manual, por favor. Vayan al manual que les di al principio. A ver, yo les digo. Dice, página 4. El sarcófago está hecho de 7 metales. Plomo, azoe, estaño, hierro, cobre y oro. Como los planetas. Estos tienen psíquica y físicamente cualidades desde las inferiores hasta las superiores. El plomo
Simboliza el estado de la mente aletargada, melancólica, depresiva y en su aspecto positivo, una restricción, una disciplina y una tenacidad. El sarcófago de Osiris es el recipiente hermético, el recipiente donde se produce la transformación de los dioses. ¿Por qué tuvo que entrar ese sarcófago? Lo que hace Set es hacer un bello sarcófago adornado por fuera y dice en una fiesta que invita a todos: aquel que entre y le quede, se lo regala. Pues nadie iba a quedarle a nadie, solamente le iba a quedar ¿a quién? A Osiris. Cuando entra, junto con sus cómplices, que eran 72, lo encierran, ¿sí? Y lo lanzan al río Nilo. Cuando Osiris entra en el sarcófago, Set y junto con sus 72 cómplices lo aprisionan y encierran el sarcófago, lanzándolo al río Nilo. ¿Qué significa esto? Aprisiona. Esa parte que antes funcionaba es aprisionada nuevamente en el crisol, en nuestra estructura. Ya a ver si vamos agarrando la onda. El cuerpo es ¿qué? El sarcófago. Y el sarcófago, sobre todo el plomo, es ¿qué? La mente. El primer vehículo que nos dan antes de reencarnar, ¿qué es? La mente. Cuando venimos de regreso a encarnar a la tierra, primero recibimos el vehículo mental, el nuevo vehículo, vamos a decirlo así. Por eso el plomo tiene una función muy importante. Nuestros principios, hay varias cualidades en nosotros, pero el primero es una mente ofuscada, una mente limitada, una mente ignorante. Después tiran el sarcófago al río Nilo. ¿Qué son las aguas del Nilo? La vida. La vida, pero a la vez son las emociones, el cuerpo emocional, las pasiones, las divinidades. También ahí podría interpretarse como la disolución. Estamos hablando ya de como alquimia y a la vez como una explicación mítica. O sea, primero el traje físico, la mente, después el vehículo emocional o cuerpo emocional o cuerpo astral. Por eso es el río Nilo. Y el sarcófago, flotando, llega al mar y termina en la playa de Biblos. ¿Saben qué es Biblos? Una antigua ciudad de lo que ahora es, ¿quién? Líbano. Antes era Fenicia. ¿Por qué Biblos? Biblos tiene una función interesante en el mito. Ahí gobernaba unos reyes y la reina era Astarte. ¿Quién era Astarte? Una gran diosa. Entonces, el sarcófago flota sobre el Mediterráneo y queda empotrado en la playa de Biblos. Y llega y hay un árbol, un gran árbol llamarse. No es cualquier árbol, no, una acacia, perdón. No es cualquier árbol. La acacia es considerada el árbol de los dioses y del renacimiento. Recomiendo que consigan incienso de acacia si pueden. Es muy utilizado para realmente limpiar mucho. Vale la pena. ¿Vale la madera? ¿Vale la madera? Sí vale, pero sobre todo hay un incienso que se hace. Yo lo compré una vez y no sabía yo qué era, me llamó la atención, lo compré en Madrid, pero vale la pena. La acacia, ¿qué hace cuando recibe el sarcófago? Crece y envuelve al sarcófago. Primero sí estuvo en el mar en forma que horizontal, ¿se fijan? Y cuando entra al árbol, el tronco lo absorbe y ahora ¿qué hace Osiris? ¿Se convierte en qué? Ahora está en una posición ¿qué? Vertical. Es una gran diferencia, que hay que anotar en el simbolismo. Esto es hermético. Pasamos de un estado de nublación, de inconsciencia, a pesar de que ya tenemos el traje astral, o el traje de las emociones, a una posición dentro de la estructura del árbol de la vida. Recuerden que la espina dorsal es como un árbol. Ahora ya estamos ¿qué? Hemos entrado a la encarnación humana. El árbol significa nuestro árbol personal. Todos tenemos un árbol. ¿Se acuerdan que hay una prueba psicológica que se llama la prueba del árbol? ¿No? Una vez lo puse en un taller, me acuerdo, creo que no sé, me acuerdo si aquí o no. Aquí también. ¿Qué pasa ahí? Todo esto es simbólico, pero está hablando de todo un proceso de transformación. Las hijas del rey se van a bañar a la playa y ven el majestuoso árbol que creció muchísimo y le dicen al padre que lo lleven al palacio y lo colocan en medio del palacio. El gran árbol con Osiris dentro es colocado dentro del jardín del palacio
¿Qué es el palacio? ¿Cómo se muestra el palacio? ¿Qué creen que sea el palacio? ¿Nuestra qué? Nuestro ego personal, nuestra máscara, lo que mostramos al mundo. Dentro está el árbol de la vida, nosotros, la conciencia verdadera. Osiris aprisionado, dormido, muerto simbólicamente, pero en estado horizontal. Vertical, ¿verdad? Vertical. Ya preparado, pero está ahí. Y está en nosotros para despertarnos. Esa es la función de nuestro objetivo, despertarnos. Ya funcionamos como personalidades, pero no tenemos conciencia de que está ahí. ¿Qué ocurre después? Con el tiempo Isis, por medio de sus artes mágicas, va por su esposo al palacio del rey de Biblos. Saca a su marido y regresa a Egipto. Yo no me voy a meter ahí todavía de ciertos detalles que ocurren con la esposa, con Astarte y el hijo de Astarte, porque sería entrar mucho a la elaboración del mito, es muy complejo. Recuerden que este mito se refleja en los misterios de Eleusis, es muy parecido a los misterios de Eleusis, solamente que adaptado a los griegos. Por cierto que ahorita que vamos a ir aquí a Grecia, vamos a visitar Eleusis, yo tengo ganas de volver a estar ahí, ¿sí? Entonces, Isis se acompaña de ¿quién? ¿Quién tiene la cabeza de perro? Anubis, que era el hijo de Neftis y Osiris, ¿se acuerdan? Todo quedaba en familia ahí, ¿no? ¿Sí? Anubis es el hijo de Neftis, la esposa de Set, que tuvo con Osiris. Y van juntos a rescatar a Osiris. Cuando nosotros recibimos la llamada de nuestro desarrollo, ¿quién nos hace la llamada? Entre la parte semioscura y el alma. Isis es la gran madre, que ya llegó y tocó a nuestra puerta. Empieza a hacer la curiosidad en nosotros, a buscar con inquietud, a ver, ¿por qué tengo esa necesidad de que haya algo más que lo que estoy conociendo en la vida, etcétera, etcétera? Y ustedes y yo empezamos a buscar, a veces con poca seriedad, porque todavía no hay suficiente madurez. Pero si hay una madurez verdadera, Isis recoge el cuerpo de Osiris, se lo lleva del palacio de Biblos, se lo trae nuevamente a Egipto. Y lo cuida dejarlo en un lugar retirado, en una cueva, para evitar que Set lo encuentre. O sea, una cueva significa en el inconsciente, nuevamente. No hay todavía preparación necesaria. Aún tiene que estar ahí Set escondido, Osiris escondido, porque la parte oscura de nosotros es un peligro. ¿Qué ocurre en ese momento? La persona está empezando a tener curiosidad, a tener interés en estos procesos de desarrollo. Pero entonces la parte oscura que dice, ya se me está empezando aquí a salir del juego. Ya no es lo mismo, ya no lo puedo controlar tanto, ya quiere cambiar, quiere ser mejor. Vamos a ver si es cierto. Y entra en función ¿quién? Set. Set, dice Osiris, yo he matado para que puedas recibir una vida superior abundante. Yo te he matado. Y enterraré el cadáver para que pueda pudrirse y crecer y dar innumerables frutos. Tu cadáver, tu cuerpo, esto es más alquímico que de la leyenda, va a dar mucho fruto. Pero ¿qué cadáver va a enterrar? Aquello que hemos sido, lo viejo. ¿Se acuerdan en el Excalibur, en la película ven que tienen que matar a Uther de Pendragón, el padre de Arturo, para que Arturo pueda ¿qué? Desarrollarse. El padre debe morir para que el hijo nazca. Osiris debe morir para que su reencarnación, que es Horus, pueda nacer. Por eso se decía también en la antigüedad, cuando el maestro muere, tiene que morir para que el alumno ¿qué? Se desarrolle. O el rey muere para que el príncipe pueda gobernar. Set encontró el cuerpo de Osiris y este no se andaba por las ramas, también era un gran mago también. Y lo cortó el cuerpo de Osiris en 14 pedazos que dispersó por todas direcciones. Y aquí yo pongo una explicación mía. La locura es un desmembramiento del individuo. ¿Qué es sentirnos despedazados, divididos, fragmentados? Aquí déjame ver donde yo pongo el primer nigreo. Sí. Vean la página 5.
Dice, Set es un agente de limitación, constricción y coagulativo. Es el plomo, es el metal principal de Set. Dice, el primer estado nigredo, donde la materia prima es secada, constreñida y solo por operación del calcinatio y separatio pueden todos los metales venenosos ser eliminados y permitir que se inicie la nueva vida. Separan a lo viejo, lo que no sirve. Eso es lo que nos produce una crisis de depresión, una crisis de pérdida de identidad. Si han pasado por eso, ustedes saben que han sido purificados, aunque no se den cuenta. Quien ha tenido una depresión fuerte no es el mismo. Y quien ha perdido la identidad, la que se siente que no sabe para qué vivir y que no le encuentra sentido a la vida, tiene que ver mucho con este proceso de nigrero, aunque sea en un grado menor. Las tribulaciones de nuestra vida nos limpian de todos los daños que hemos hecho. A través del sufrimiento de la conciencia, uno afronta y transforma a la sombra en algo productivo para el proceso de realización. Set y Saturno son agentes limitantes, son los dioses que limpian nuestros trabajos sucios. Por eso dice que Saturno es el dios del karma. La oscuridad ayuda al ser humano a ser más completo, pues solo la luz no puede hacer el trabajo. Tiene que haber ¿qué? Oscuridad. Set es algo de alquimista que inconscientemente procede ciegamente a transmutar la naturaleza dormida en un estado totalmente consciente. Nos damos cuenta de nuestra maldad, de nuestra oscuridad, de los daños que hemos hecho. Set es una parte vital en el proceso de realización del individuo. Es el catalizador que transforma el statu quo y nos fuerza a ejercitar la parte oscura de nosotros, lo que nos hace sentir extremadamente incómodos. Es lo que nos hace sentir tentaciones, el que nos hace caer en aquello que no queríamos, pero nos hace ser más conscientes cada vez. Jung dice, uno no puede iluminarse solo imaginando figuras de luz. Uno no puede crecer si nada más uno es buenito. Pero haciendo consciente nuestra ¿qué? Nuestra oscuridad. ¿Cómo hacernos conscientes de nuestra oscuridad? Cayendo en ella, lo que hablábamos. Pero yo tengo que tener cuidado cuando hago consciente mi oscuridad. Estábamos comentando que si yo me da por probar las drogas y caigo en las drogas, ¿qué pasa después? Que a lo mejor no puedo salir y echo a perder mi proyecto. Hay cosas que podemos probar, pero hay cosas que tendríamos que cuestionarlas, discernirlas. El árbol, aquí pongo lo del árbol, es conocido por su pureza, firmeza del alma, que es el árbol, es el rol que se da en el mito. Bueno, lo importante acá es que se reparte, ¿sí? Bueno, simplemente un comentario en relación a ayer, que no lo cité, pero bueno, la curiosidad de sí. Fulcanelli. Los alquimistas en el norte del país, en la puerta de Santa Ana, que es conocida la puerta del diablo, se reunían todos los jueves, que es el día dedicado a Saturno. Sí. Y en relación, me recordó eso, esta... ¿Jueves o sábado? Sábado. Sí, porque eran, acuérdate que eran Saturnalias. Sí, sábado. De los romanos, sí, sábado. Ahora, lo interesante acá es que cuando ustedes hayan tenido una experiencia de esa fragmentación, porque Set nos lleva hasta el límite de la locura. O sea, nos expone, nos tienta para que lleguemos a lo máximo, pero también ¿para qué? Para que lo veamos, para que nos demos cuenta, porque antes nos las damos de buenitos. Y ya no podemos seguir reprimiéndolo, lo tenemos que ver, lo tenemos que cuestionar, nos tenemos que dar cuenta que no podemos seguir transitando por la vida con una mascarota y negando lo demás. Hay que verlo y ser honestos con nosotros mismos. Es la función de Set, poner límites. No es el mal como dice el material, es un limitador y además un coagulador. Un limitador necesario. Necesario. Isis se puso a buscar a cada parte de Osiris. Y cuando encontraba un pedazo de cuerpo, le va a una tumba. Recuerden que Isis era una gran maga. Isis es el alma capaz de sintetizar e integrar a nuestros yoes esparcidos. ¿Qué significa dividir a Osiris? Son 14 días. ¿Qué creen que tiene que ver los 14 días con Isis? 14 y 14, que son los ciclos de la luna. Isis es la mamá, tiene la luna en la cabeza, Hathor. Por eso Osiris es renovado y revitalizado por las fuerzas lunares. La transformación viene de Isis, la gran guía, la madre, la gran madre. Por eso los 14 días. 14 pedazos, 14 días. 14 días, obvio, 14 pedazos. Pero yo lo llevo a la simbología lunar.
porque es ella la que lo va a revivir, acuérdense, por la magia que ella posee. Es el alma capaz de sintetizar e integrar nuestros yoes esparcidos. Lo mismo hace con el Minotauro y nuestro amigo Teseo, el hilo de Ariadna. Ella es el alma que puede ayudar a Teseo a salir de esa oscuridad, como en el mito de Odiseo, la esposa que está tejiendo y destejiendo, se fija, que lo expresa en Ítaca a Odiseo. ¿Cómo se llamaba? La mujer, ¿no? La mujer de Ulises. Penélope. Ella es el alma. Obvio, también las otras, la maga, Circe, todas son partes de Penélope, del alma. Son diferentes aspectos, todos necesarios para que experimentara Ulises transformaciones. En Dante, la Divina Comedia, ¿quién es Beatriz? El alma que ayuda a Dante a salir del infierno y subir al cielo, porque ella le manda a Virgilio. En el Quijote de la Mancha, ¿quién es el alma? Dulcinea del Toboso, porque era la inspiración del Quijote. No vean para dónde va todo. Todos los mitos, leyendas, obras hablan de eso. Por eso lo que decía ayer José Luis sobre lo femenino en las edificaciones góticas, a la Gran Madre. Bien, ella junta los pedazos, los coloca, y ahí está. Esta es Neftis. Recuerden que Neftis se describe por una especie de silla en la cabeza. Yo pensaba que era una pluma. Es como una sillita. Y Isis tiene como un vasito, como es el cuenco que sostiene a Osiris. Este es Horus, aún no nacido. Entonces, esta es Isis, ¿en forma de qué? De un halcón. Está aquí el cuerpo nuevamente. Vean sobre qué está, sobre un león. Es muy interesante la simbología de la imagen. Tiene la mano, tiene otro como si fuera un Horus al lado de eso. Ajá, sí. Es el Horus. Esto es lo que él será. Él es el futuro de quién, de su padre. Es un halcón chiquitito. Sí, es un halcón pequeño, protegiendo el cuerpo. Vamos a decir que estos son los estados sutiles, observando lo que va a ocurrir en el mundo. ¿Qué hace? Esto se ha sacado de las tumbas. Y si aquí había el miembro aquí es interesante el tema del miembro de Osiris. Cuando lo despedaza Set, el miembro lo tira al río y un pez se lo come. Entonces no había manera de cómo le van a hacer. Hay dos versiones de la leyenda. Una, que le hacen un miembro de cera. Otra que Isis le pide ayuda a Tot y Tot le cobra el miembro y se lo pone. Las dos versiones pueden ser necesarias. Lo que sí pasa es que Isis se posa sobre el miembro y queda fecundada ¿de quién? De Horus. O sea, es una fecundación que post-mortem. Muy interesante, ¿no? A otros planos. Algo pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué simbología tendría? Estoy yo casi semi-muerto, pero en ese momento, o muerto, permite el nacimiento ¿de qué? De la nueva personalidad. Esta es la vieja personalidad. El viejo Horus, o Osiris, que ya no puede funcionar. Despierta la nueva posibilidad. Aquí ya él está, aquí está Horus, su hijo, el cuerpo ya resucitado, porque la magia de Isis era muy poderosa. Este árbol es muy interesante. ¿Quién es? El símbolo de la acacia, nuevamente, el símbolo del nuevo. ¿Se fijan? Está horizontal, está vertical y tiene que ver con Horus. Nuevamente la nueva personalidad renovada y el cuerpo de él resucitado ya no puede estar en estos planos. Tiene que pasar ¿a qué? A los planos sutiles. Es una iniciación. Es una iniciación. En ese momento, el nacimiento de Horus significa la promesa de redención que se le ofrece a todo ser humano después de la gran crisis. Más que su hijo de Osiris es su reencarnación, su futuro, pues Osiris es pasado, Horus es el mañana. De alguna manera, Osiris espera que lo despertemos, ustedes y yo. Por eso al principio yo invoqué a la madre.
con el objeto de ¿qué? De reactivar esa necesidad de que despertemos esa fuerza interior de transformación, de metamorfosis, porque esto es alquimia. Todos los procesos están hablando de la alquimia. En las páginas que les di del manual, si ustedes se van a la página 4, por favor, donde dice putrefactio y mortificatio. Dice, Osiris es mostrado en forma humana envuelto como una momia con solo la cara y manos expuestas. Los vendajes sugieren una pupa que le sirve de contenedor para su metamorfosis. La piel de Osiris es verde, tierra o negra, simbolizando aspectos de la vida y la tierra. Bueno, aquí ya está, lo que había leído. Arriba de la palabra putrefacto y mortificación está señalado con un renglón, señalado con unas líneas. Dice, el objetivo es la creación del divino yo y de la unión del ego con el yo superior. Instintos, arquetipos, lo femenino y lo masculino, psique y soma, teniendo una activa relación con el inconsciente. Maestría con la imaginación activa, integrar a la sombra, reconocer las proyecciones y finalmente encontrar el objeto del amor, con la individualidad, lo colectivo y con Dios. Es lo que significa todo este proceso. Esto es luz en el sendero. Eso. Suena a luz en el sendero. Luz en el sendero. Sí. Es todo eso lo que tiene esta leyenda. Todo es posible. Bien. Osiris se convierte en el señor de los mundos sutiles. El rey debe morir para que el hijo pueda nacer. Osiris tuvo que morir para que su hijo Horus naciera del cuerpo para rejuvenecerse después de la muerte. Este poder regenerador pasa de Osiris a Horus, de una estación a otra durante el ciclo solar. Por eso ustedes y yo no moriríamos jamás. Y hablo de ustedes de lo verdadero, no del traje. El traje tiene que pudrirse, caer a la tierra, porque llevará mucho fruto. Todas las experiencias que hemos tenido van a ser enriquecidas para ayudar. Se dice que Osiris, cuando se disuelve, cuando muere, espiritualiza toda la tierra. Cuando entramos en crisis, ayudamos a toda la tierra, a todos los seres humanos. Bien, creo que esta estructura puede enseñarles bastante la personalidad, el nuevo ego, Set, la sombra. Es muy vieja este diagrama, pero más o menos Isis, el alma, y Osiris, ¿no? La vida, el agua de la vida, la energía que en todos existe. Es una estructura de los principios, utilizando este formato. Por supuesto, hay otro. ¿Qué pasó después? Horus, hijo de Osiris, y Isis lucharon contra Set, que fue capturado finalmente. Aquí hay una transición, ¿no? La leyenda habla muchas cosas, que muy interesante, rápidamente. Cuando se entera, Set empieza a gobernar porque Osiris ya murió. Y empieza a perseguir a Horus. Entonces Isis lo quiere proteger e incluso invocan al dios Khonshu para que lo proteja. Pero este Set era la repera. Se transforma en un escorpión y lo pica a Horus y lo mata. No está muerto, pero pasa a los mundos sutiles y habla con su padre y le dice lo que ha pasado. Y el padre, Osiris, le profetiza que él será el gobernante de Egipto a pesar de todo. Regresa como una ave, una ibis, y después se transforma en Horus otra vez. Lucha contra Set y finalmente, cuando lo captura y lo va a matar, le dice, no lo mates, no lo puedes matar, solamente ¿qué? Cástralo. ¿Qué significa castrar a un ser humano, a un hombre? Le quitas ¿qué? La vitalidad, la fuerza, ya no puedes dañar a nadie. ¿Qué ocurre en una transformación? Cuando hemos cambiado y nos realizamos, ya nada nos puede dañar, ya no somos nosotros, ya la personalidad no interviene, está disciplinada. No se trata de destruirla, se trata de transformarla, de que sea un vehículo, que me esté a mis órdenes, no que yo esté a ella, como ahora nos trae fritos a todos, ¿no? Si no es por el alimento, es por el sexo. Si no es por el sexo, es por los deseos, las debilidades. Ella controla ahora. Y Set es el que nos controla, a pesar de que lo tengamos ahí arrinconado. Y es el precio que pagamos por tener a Osiris escondido, no revivido, no encarnado. La idea es encarnar a Osiris, darle vida otra vez, sacarlo de esa parte profunda. Este diagrama, esta es una pieza que está en el Museo Egipcio, que ya la he enseñado varias veces. Fíjense al final, Osiris, Horus y Set, porque los tres son ¿qué? Uno. O sea, el juego
de la vida es que nos envolvemos en procesos complejos, pero en realidad las dos polaridades nos llevan nuevamente a unificarnos. Y esa es la transformación que me encanta decir que a eso hemos venido. A ser capaces de que esto que no está, vean la mano es la posición que hacen un ¿qué? Un triángulo. ¿Sí? A equilibrar nuevamente ese triángulo, esa triada, a armonizarla para que pueda nuevamente que ahora ya no dañar al mundo, sino bendecir al mundo con su presencia en este plano. Se convierte en un colaborador de la vida. En un aliado. ¿Eh? En un aliado, sí. Sí, diríamos en un salvador del mundo, ¿no? Un bodhisattva, porque ya tiene equilibradas las fuerzas, ya no tiene problemas, ya no hay no es buenito, es un ser humano que tiene fuerzas oscuras y fuerzas de la luz, pero equilibradas, sanadas. Ya no hay daño a nadie, al contrario, se convierte en una bendición para este planeta. Creo que hay un diagrama, bueno, ahorita este es el templo, después lo vemos bien, cuando les pida que hagan algo, el proceso alquímico que más o menos sintetiza todos los procesos que hemos acabado de decir, y esta es una estructura de la conciencia más compleja que tienen los egipcios. Yo la encontré en el escrito de las pirámides, es mucho más rica, ¿se fijan? Pero aquí está Hati, los instintos, los hábitos, la sombra, el cuerpo astral. Hablan de la misma clasificación que tenemos en teosofía, pero con más detalle. De todos modos, esto lo voy a dejar para que si lo quieren estudiar con calma. Bueno, aquí ya no me meto. Bien, traten de ser sinceros con ustedes. Nadie lo va a ver porque ya no tenemos tiempo para cuestionarlo. Sean sinceros con ustedes mismos. Gracias. Gracias. Si hay alguna duda, por ejemplo, ¿cómo consideras la familia en que naciste? ¿Recuerdas lo que tus padres te enseñaron, así como las limitaciones que tuviste en tu niñez? Son preguntas de la primera fase de la leyenda. ¿Qué es para ustedes el sufrimiento? Eso no está aquí, ¿no? ¿Dónde está eso? Pero no me preguntas. Nos lo estás preguntando a nosotros. Es una falta de conocimiento. ¿Qué? Es una falta de conocimiento. Puede ser una respuesta. ¿Qué más? Un catalizador. Un catalizador, me parece más cercano. Dice en el material que ustedes tienen al final del manual, no tienen que leer, yo lo voy a leer. El sufrimiento de Osiris es el modelo para todos nosotros, ya que sin sufrir la luz escondida que es Osiris no se puede realizar. Estamos, para que salga esa luz tenemos que pasar por el sufrimiento. Set es el que tiene que limitarnos, nos tiene que llevar al borde, para que ya ustedes conscientes digan, ahora sí decido ser una persona, por lo menos a conocer mis debilidades y a trabajarlas. Osiris entonces sigue con nosotros en el reino del inconsciente, a pesar de su sueño de muerte. Y como resultado necesitamos entender el nuevo papel que juega en nuestro despertar consciente. Reflexionen en esto y yo les voy a dar de todos modos una visualización para que lleven a casa y la practiquen. Es visualizar el templo, que somos ¿qué? Nosotros, e invitar a Osiris a que venga al templo, al Santo Santorum, que es esta. No la podemos hacer aquí. No va a dar tiempo porque todavía tengo bastante material. Eso es lo que hace una crisis. También depende, ¿no? Como decía ahorita, según el sapo la pedrada, hay crisis y crisis. Puede haber pequeñas crisis en la vida y puede haber un crisisón. ¿Cómo lo sabemos que pedrada es la que...? Por eso. Lo que pasa es que ese es el método de la naturaleza. Generarnos crisis para cuestionar nuestros modelos. ¿Verdad? Si no, no lo cuestionamos. Ustedes y yo no cuestionaríamos nada. Estaríamos haciendo lo que hicimos a los 15 años, ¿o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque pues no pasa nada, sigo repitiendo mis malas mañas y mis cosas. En cambio, cada crisis me ha hecho decir, oye, esto pues como que ya no. Una vez yo me acuerdo que tuve 3 novias, bueno, 3 chicas. Tenía yo 13 años, tenía 3. Yo decía, y siempre, yo me sentía así, digo, oye, ya es emocionante, voy a ver una que te vaya a ver la otra y no sé qué. Y andaba yo así, ¿no? Y una vez me cayeron 2 y para afuera, cuate. Salía con una y dice, a ver si voy a encontrar la Sí, sí, no, pero esa especulación de que a ver si no me ven. Estaba contra y decía, me falta algo. Estoy en crisis, me falta algo. Entonces,
esas tonterías, pues te vas superándolas porque es como andar haciendo esas tonterías. Bueno, de adolescente lo puedes hacer y porque estás aprendiendo y te vas a dar, pero a la larga decimos, ¿cómo? Y además, una de ellas, pues sí me quería verdaderamente, y no tenemos derecho a usar a una persona por nuestras estupideces y nuestras inmadureces, ¿sí? El peor daño que podemos hacer es hacer cosas que haga sufrir a otro ser, y más si es consciente. Todavía por inconsciencia, bueno, puede ser entendido, pero cuando uno es consciente y estoy utilizando a la persona para hacer cosas y sé que la voy a dañar y la voy a hacer sufrir, chicos, prepárense, el karma va a estar sabrosísimamente preparado. Y Ana, lo que estás diciendo ahora, en la pregunta de Tuna, preguntas, ¿has manipulado a alguna persona para lograr sus objetivos? Pues no sé, la educación de los hijos a veces sí se manipula, ¿no? Sí, pero tú, acuérdate qué intención hay, como decía el Buda, qué intención... Es buena. A ver, Aquí vas a provocar reacciones familiares, ¿eh? Si ya me está mirando. La intención es buena. yo digo una cosa. A ver, la culpable yo. para mí el Buda decía de una manera muy importante, tras de toda acción hay una intención. Sí. ¿Qué intención hay atrás de, entre comillas, manipular a una persona? Es pues buena, porque quiero convencerla, y si no hago ciertas cosillas no va a querer hacerlas. Yo no diría que es mala la acción. No, eso sería más igual intentar convencer, porque manipular para mí es otra cosa. Sí, engañar. Es utilizar Con mala maña y querer obtener ciertos beneficios de eso. Sí, chantajear, manipular, pero otra cosa es convencer, dar la chapa. Eso también para las madres. También se puede manipular. Hacemos lo que sabemos. Para que te beneficie de tú, no salgas, no vayas con no sé quién. También se podría llegar a... Pero ya estamos hablando de otro tipo de intención. O sea, la intención es, quiero que él se convenza de que si se expone a ciertos ambientes es peligroso. Eso no es manipulación. Eso no es manipulación. Ahora, puede utilizar la madre estrategias para convencerlo. Claro, y el hijo no entenderlo. Y probablemente las usaron nuestros padres, ¿sí? Sí, sí. Porque no había otra, porque pues no tenían otra manera de saber cómo convencerme, porque pues, depende también los chicos, ¿eh? Pero los que éramos como muy difíciles de convencer, pues había que usar muchas técnicas, ¿no? Vaya. Ahora, hay una cosa que ahorita salió con la intención, y aunque lo repito, me parece que es siempre bueno recordarlo. Decir la verdad es importante, ser veraces, pero a veces las verdades pueden hacer sufrir a otro ser, ¿o no? Entonces, cuando yo sé que lo que voy a decir va a hacer sufrir a otro, mejor me callo la boca. Pero hay que saber verdaderamente si lo va a hacer sufrir o no. Eso se llama discernir. Yo no lo digo porque yo lo digo, eso lo dice el Buda. Cuidado cuando usted salga con su verdad. No vaya a ser que haga dañar a alguien y la haga sufrir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. O sea, no se trata de ser blancos o negros, se trata de tener discernimiento, un criterio para poder utilizar aquellas capacidades que nos han dado y el discernimiento, y vamos a decir las percepciones internas que tenemos para saber ayudar a otra persona cuando nos pide consejo o cuando está en nuestras manos por educación. Sí, porque tener un hijo es una responsabilidad y dura mientras el chico o la chica están en estado de educación, ¿no? Después pues tendrá que aprender a darse golpes solo, porque no hay otra. Pero mientras está, pues tienen que ser los padres, tienen que usar habilidades. Y esas habilidades pueden rozar a veces pues un poquito los gris, pero bueno, la intención es ayudar al chico, ¿no? A veces le dirán, no vayas allá porque te vayan a hacer esto, a lo mejor se inventan una mentira para que no vayan a un lugar porque es peligroso. Pues puede que el chico después descubra, a mí mi madre me decía cuando, no, es que venimos de París, ¿se acuerdan del cuento de París? Y un día en la escuela, yo tenía 6 años, 7 me acuerdo, me cuento de París, me dice, ríen los niños de mi edad. ¿Cuál París? Digo, viene de... Y me digo, y llego a mi casa, mamá, ¿de dónde venimos? Dices tú. Y mi madre se me quedó viendo y se puso colorada, porque dijo, ya sabe este cuate. Y me molestó que me hubiera engañado, pero era obvio. Y también podemos hacer el efecto contrario, al momento a ver, yo recuerdo un caso, ¿no?, de una persona una maestra, era una maestra danbolista, que le preguntaron a otra persona, mira, tengo una amiga que está con un maestro, un falso maestro que le está haciendo mucho daño y quiero descubrirlo porque realmente le va a perjudicar.
Y entonces esta maestra budista le decía, cuidado, porque puedes hacer el efecto contrario. Es decir, si tú le dices lo malo que es, lo que te puede afectar, puede ser que ella lo que haga justamente es separarse de esta persona y acercarse más a la otra, porque puede ser que no lo entienda y que al fin y al cabo ese rechazo lo que hace es acercarse más a la otra persona. A veces es difícil dar consejos. Bueno, primero te tienen que pedir el consejo, pero a pesar de que te lo pidan, tienes que tener un criterio para saber darlos, porque tienes que entender qué persona y nivel de conciencia tiene la persona para darle un consejo. ¿Sí? Porque lo puede interpretar de una manera y hacer una barbaridad. O sea, no es tan simple. El trabajo, y normalmente cuando uno aconseja, uno debe dejar que la persona tome la decisión. Uno te puede decir, mira, mi manera de verlo es así, ve las dos partes, decide por ti, pero verlos, no nomás ve una parte, ve la otra. Entonces, en caso de parejas es muy frecuente, ¿no? Que hay una lucha entre las parejas y para que uno pueda ponerse en el lugar del otro es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque todos quieren ver su lugar y su posición y lo que me hizo y lo que me ha hecho, y el otro también tiene su mismo diálogo. O sea, hay que oír los dos y decir, mire, ambos tienen que sacrificar algo si quieren seguir juntos. Ahora, si no se aman, pues ya no tiene caso, desbarátenle las cosas porque ya no hay manera. Pero si siguen amando, pues miren, tienen que ceder. No es fácil, pero es parte del proceso. Aprender. Sí, ahorita ya estoy calculándolo yo también, no crean. Entonces lo trabajan. Ojalá lo puedan contestar. Es para ustedes, reflexiónenlo. Y otro material. Este es el método de imaginación activa que le saqué. Es algo parecido al método junguiano, pero no es el método junguiano. No, déjala que trabaje. ¿Qué crees que yo ahora le pago para que trabaje? ¿Verdad? Sí, sí, claro. Calma. Perdón, pues, ya te A ver, vamos a explicar esto antes de que entren todavía al trabajo. El método lo desarrolló el Dr. Jung, pero como todos, este método viene desde la antigüedad. Era utilizado antes por las escuelas de los misterios. Está dividido en 4 fases. Primero, invitar al inconsciente. Segundo, dialogar y experienciar con el inconsciente. Tercero, considerar los elementos éticos. Siempre, no olviden nunca dejar de considerar los elementos éticos y los valores. Y cuarto, hacerlo concreto en un ritual físico, en caso de que lo quieran hacer. ¿Sí? O sea, yo diría que siempre es bueno hacerlo concreto en un ritual, porque así le damos vida a aquello que hemos descubierto. Mucho de lo que nosotros hacemos en la vida tiene que ver con aquello que ponemos en práctica en la vida diaria. Concretizar nuestra vida. Ustedes y yo hemos cambiado. ¿Y hemos cambiado cómo? ¿Con cambios en qué? ¿En nuestras decisiones y nuestra conducta? ¿O no? O sea, si ustedes cambian, ¿cómo se va a mostrar lo que han cambiado? En la vida. Porque a mí no, yo ya soy mejor persona, ya vi a Dios, y eso me encanta. Ya encontré a Dios, pero sigue siendo el mismo de siempre. Y bueno, pues lo encontré en las noches, porque en las mañanas no lo ves. Pues sí, hay cuánta gente anda diciendo eso. Cada uno tiene un Dios. Cuando el estudiante dice, Dios mío, que yo apruebo, pero si no ponen los codos, ¿qué Dios es eso? Por eso, bueno, lo que quiero decir es que Dios como ser y como amor para los demás es algo que no. Y mira quién te habla. Lo que quiero decirles es que yo puedo decir lo que sea, pero si no lo muestro con mis actos, pues sigo siendo el mismo. Que esa es la historia de toda la vida. Me las puedo dar de bueno, persona amable, pero cada vez que hay algo, me sale ahí el negro y dice, oye Isaac, estos son tus intereses, defiéndete. Pues sí, entonces, pues sí lo tengo como bonito ahí guardado, pero pues no soy así. Alguien decía, y eso me gusta a mí mucho, una cualidad, un principio ético, lo tenemos cuando lo hemos puesto, lo hemos confrontado en la vida. Si ustedes dicen que son veraces
y cada vez que dicen una mentira se cuestionan y les cuesta, quiere decir que sí tienen ese principio, aunque todavía no lo han logrado. Pero eso de que yo me las dé de honrado y nunca he tenido una tentación, nomás lo tengo teórico. Hasta el día que tenga la tentación y me aguante, dices, entonces soy honrado. y ahora la revalida unas cuantas veces. Porque cuando dices, ya lo he conseguido. Eso lo cita en los Yoga Sutras del Patraya. Sí. Que toda la cualidad de que sea así que se puesta después a prueba. En el ruedo. Yo me las puedo aportar de lo que quieran, pero si en la prueba no paso, entonces malos tengo, está bien, tengo anhelos por ser así, pero no lo soy. No me estoy engañando. Claro. Y quiero engañar a los demás para impresionarlos. No. Yo ya tengo suficiente con engañarme. Recuerden que el juez al que le tengo que dar razones está donde aquí. A nadie le tengo que dar razones de nada. Porque algún día me va a enjuiciar mi conciencia. Va a decir, a ver, ¿qué vas? ¿Cómo le hiciste? Te las dabas de no sé qué, pero hacías barbaridades por otro. Tenías una doble vida, por ejemplo, ¿no? Porque hay gente que hace esas juegos, ¿no? Una doble vida, se las da de un lado, pero por el otro está haciendo de las suyas. Todos en alguna vez quizá hicimos algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no caigamos, que somos humanos. no, sí. Estamos aquí. Pero casi siempre. Cuando tú tienes unos conocimientos y en la vida no los pone. Mira, una cosa muy sencilla. Quiero ver esto, ¿verdad? Una fotocopia. Bueno, pues yo estoy en la parroquia, estoy en secretaría, no sé qué, y me viene algo y digo, anda, fíjate, pues me voy a hacer fotocopia. No, yo no tengo que hacer ahí fotocopia, porque eso es para la parroquia. Yo me tengo que coger el bolsillo y me hacer fotocopia, porque tengo que ser coherente con lo que estoy estudiando. Y eso a veces, Mira, fíjate que simple, ¿eh? La tentación está en todos nosotros según el grado de desarrollo. Algunos tendremos que caer para aprender la lección porque la tentación será más fuerte, ¿sí? Pues lo digo porque todos hemos pasado por esos procesos. Y lo digo sobre todo por este chico que es bastante joven y que pues le toca ahora pasar por eso, aunque habrá cosas que dirá, esto no le entro porque sé que va a haber problemas, pero hay cosas que pues ni modo, a ver qué pasa. Y eso se tiene que discernir. ¿Qué voy a hacer en un momento dado bajo ciertas circunstancias? Me abren la bolsa. A ver, toma lo que quieras, pero tienes que hacerte el ojo que no ves nada. ¿Ustedes qué harían? Te puedes llevar 1.000.000 de euros, pero tú no dices nada. Como toda la barbaridad de personas que han hecho eso. No es fácil decir, no voy a tomar el 1.000.000. Me acuerdo que en México había un general en la época de la Revolución Mexicana que decía, nadie aguanta un cañonazo de 100 millones. Nadie los aguanta. Digo, bueno, no es fácil decirlo. Pero igual ellos, igual esas personas, igual no tienen el conocimiento que tenemos nosotros. Lo malo será que con esos conocimientos no tiene que ver con eso, tiene que ver con principios que uno tiene. Si yo los tengo, tenga conocimiento o no tenga conocimiento, yo me sostengo, porque eso lo traemos de otras encarnaciones. Sí. Lo que pasa es que siempre sigues el camino ese del medio, intentando ser lo más equilibrado. Eso es como aburrido, quiero decirte. Yo muchas veces cuando veo algo, yo soy un santo de esto con túnica, digo, este tío es un aburrido tal. Pero no, o sea, como que también necesitas esa subida y esa bajada, pero si no lo otro es que dices, pues 20 años así siempre equilibrado, tal, y ves que... Yo lo pienso en serio de eso, ¿no? Es que cuando llegamos a los 50, digo que cuando llegamos a los 40, a los 50, que no me muevo, que así estoy perfecta. Con 20 quiero que me mueva por todos los lados. Tener un montón de experiencias, pero cuando llega el tiempo, digo, ya está. Yo a tu edad hice de todo. Sí, como que no sé. Lo que pasa es que hay cosas que sí, ya hay cosas que tengo que tener cuidado porque me pueden meter en un problemón, como decía de las drogas, ¿no? Porque yo tengo pacientes que no han podido salir porque los agarraron y de ahí se quedaron, porque no todos... O sea, hay experiencias que puedo salir, puedo sufrir, pero salgo. Pero hay unas que ya no puedo, me quedo enganchado y pueden destruir mi proyecto de vida, que es lo más triste. Por eso... Sí, pero hay una cosa que has dicho también dentro de un discernimiento, sí, ¿no? De lo que se puede o no se puede, ¿no? Pero es que muchas veces no nos atrevemos a cosas que realmente nos aportarían una experiencia, pero por lo desconocido, por lo que sea, tal, no haces. Y yo una vez oí que uno decía, haz algo, por Dios, aunque sea una chapuza.
Porque hay gente que está siempre como contenida, todo, No. todo, y no. El Dante pone en el infierno, a la entrada del infierno, a los mediocres, a los que no hacen nada. Eso es. Ni fu ni fa. Eso es. Yo a veces digo, prefiero ser un villano que no hacer nada. Eso es. Porque la energía que me dieron es para usarla. Claro. No para quedarla guardada porque no quiero ni ser ni bueno ni malo, para no meterme en problemas. No va por ahí. No, pero la experiencia... A los tiros de poquito. Claro, eso es. Tú y yo todos hemos venido acá a mojarnos, a atrevernos, a caernos, a levantarnos, a caernos, a levantar, porque eso es el proceso. Sí, pero como el bien y mal es un concepto que realmente al alma no le afecta directamente porque son experiencias, o sea, y en realidad, pues igual tengo que vivir yo una cosa y me tengo que confundir, porque la vida avanza gracias a las confusiones, porque quiere decir que me he atrevido, esta vez no he podido, pero otra podré, ¿sabes? Pero claro, si resulta de que dices todo bueno, ahí te quedas. Bueno, vamos a hacer la visualización. Vamos a sentarnos acomodamente, ya para terminar, porque ya queda poco. Tuvieron en cuenta el templo, para que más o menos se puedan dar cuenta ustedes. El templo en realidad es un ser humano acostado, ¿sí? Aquí está la cabeza, el corazón, las partes restantes y los pies aquí, ¿sí? Es el templo del hombre que Ramsés hizo en Luxor. Pero bueno, aunque este es el del Karnak que está a un lado, el de Luxor tiene la forma de un ser humano, tiene hasta los chakras, tiene en la central, cuando dividen a las alas, están los nombres de los chakras. Es muy interesante el de Ramsés II. A ver, cierren sus ojos, por favor. Bien, traten de sentarse cómodamente con las manos puestas de alguna forma que estén cómodas. Mantengan la atención en la respiración por unos segundos. Sientan su cuerpo, atentos a todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Vamos a invitar a Osiris que de las profundidades de mi ser venga a la superficie y entre en su templo. El cuerpo nuestro es el recipiente, el templo, que es animado por el espíritu en el momento preciso en que entra la conciencia. Pongan atención a los ritmos de su cuerpo, al de la respiración. Imaginen ustedes un templo como el que han visto en la proyección, que son ustedes. Visualícenlo. Pongan su ojo interno dentro de ustedes mismos. Véanse caminando en el templo, dirigiéndose desde la parte exterior al Santo Santorum, al lugar más sagrado. No tengan ideas preconcebidas, tengan paciencia y acepten lo que surja. Estamos frente a la puerta del Santo Santorum e invitamos a que salga Osiris. Notamos lentamente que las puertas del Santo Santorum se abren.
y una figura envuelta en una luz intensa emerge de el Santo Santorum. Me deslumbra, pero aún así le hago las siguientes preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué deseas que yo haga? ¿Qué deseas decirme? Yo estoy aquí para escucharte. Centrémonos en este ser. Participa de tus emociones en el diálogo y transmítelas al ser. Y no tratemos de controlar la imaginación, déjala que fluya. Escuchemos con atención lo que nos pueda decir, sin distracción. Si surge otra figura, no nos distraigamos de ello, centrémonos en el ser que ha surgido primero. Si la figura no te responde, toma la iniciativa y haz las preguntas que antes se mencionaron. ¿Quién eres? ¿Qué deseas que haga? ¿Qué deseas decirme? Si sientes miedo de este ser que ha surgido, dile que lo sientes. Sé veraz con él, mostrando tus sentimientos y los valores que tú profesas. Esto nos protege, estos principios éticos y valores nos protegen, ponen límites a la imaginación. Cuando hayas terminado, te despides de él, de esa fuerza, de esa energía, de ese ser que surgió de la parte sagrada del templo, que somos nosotros. Y le pides que esté presente en tu vida. Observamos cómo él regresa a ese lugar y las puertas se cierran. Y tomo la esencia de lo que he aprendido con esta experiencia y trato de ponerlo en la práctica de mi vida diaria. Poco a poco podemos ir saliendo de esta pequeña meditación o visualización a discreción.
¿Se sienten bien todos? He tenido que hacer un poco rápido esto porque ya no había mucho tiempo y no quiero respetar van a dar apenas la media. Yo siento que si lo hacen con calma, la técnica es muy fuerte porque pueden surgir cosas, incluso pueden surgir cosas que no sean Osiris, pero siempre lo que los va a proteger son principios éticos, sus valores, porque el inconsciente puede hacer surgir otra cosa de lo que ustedes no esperan. Eso es el reto. La técnica tiene esa aclaración. Cuidado con lo que surge. Y no todo lo que diga esa entidad o ese ser que surja del inconsciente es ley, ¿no? La tengo que cuestionar con mis principios. Si me parece que no es correcto, lo rechazo. ¿Sí? Porque la técnica, aunque invocamos a Osiris, no tiene forzosamente que ser él. No lo sabemos porque el inconsciente tiene su juego personal. Puede ser Set en lugar de Osiris. O sea, la sombra. Pero funciona. Háganlo. El diálogo que yo quería hacer era con los tres. Entonces yo les voy a repartir el diálogo y pueden ir meditando con Osiris, con Isis y con Set. Y ahí hay preguntas para hacérselas a ellos. Sí, esto era un taller de un día, pero bueno. Estamos como adelantados. Bueno, sí. Sí. Preguntas, chicos, mientras acabamos. Aquí lo voy a guardar, aquí donde dice merezco a la familia donde nací, ahí voy a guardar lo de Osiris, ¿sí? Enrique, ahí, aquí dice, en ese archivo, abajo. Sí. Ahí lo guardo. Pero en el escritorio, ponlo en el escritorio. En el escritorio. Está más visible. Arriba, ahí, en el paisaje. Vamos a seguir esas. Y seguro que es. Queda abajo mucho material de alquimia que ya no metí porque no hay tiempo.